Viaje en el tiempo al primer ático Barcelona, la Casa Pichipón. Este fue en 1921 el primer ático moderno de la ciudad, la primera finca de la ciudad donde el dueño decidió que el piso más señorial para vivir no era el principal, de ahí su nombre, sino el de más arriba de todos, la última planta. Eso sucedió en el número 9 de la Plaza de Cataluña. Una obra, aunque no lo parezca a simple vista, que lleva la firma de Josep Puig i Cadafalch. Aquel pionero que, ascensor mediante, decidió trasladar su residencia al ático fue, gracias musa de la inspiración por brindar esta oportunidad de repescar al personaje, Juan Pichipón. Mitad empresario, mitad político, una suerte de Trump barcelonesa van la lettre. Pero, sobre todo, de forma entera, nada de mitades, único hablante de un idioma que él mismo creaba cada vez que abría la boca. Era un defecto, pero casi podría decirse que parecía un don. El estudio Scope de arquitectura acaba de remozar la Casa Pichipón y ha decidido mostrar la labor que ha llevado a cabo. Una feliz idea, que ojalá se incluya en futuras ediciones de Open House, porque aquella esquina es un mil hojas de historias que contar. Esta casa me ha costado un huevo, dijo el imprudente Pichipón ante un grupo de señoras de la alta sociedad barcelonesa. Quería presumir. Había encargado a Puig i Cadafalch que sobre un edificio anterior construido en 1910 le hiciera un hogar en el que cupiera su ego. Había nacido en una familia humilde, pero en 1921 era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sus orígenes, sin embargo, se empeñaban en asomarse cuando hablaba. Me ha costado un huevo. Ante la estupefacción de las señoras, quiso aclarar lo que había dicho. Pero un huevo de la cara. La Casa Pichipón, con sus característicos ventanales cuadrados, toda una rareza en 1921. Esta visita a la Casa Pichipón tal vez debería relatarse con el idioma de aquel hombre que incluso fue alcalde de Barcelona durante unos meses de 1935. Es decir, describir esos puntos de luz del techo de cada planta como elementos de luz genital, eso dijo en una ocasión, y maravillarse con cómo los arquitectos de Scope, con el uso de materiales muy acertados, han conseguido que las oficinas, porque ya nadie vive ahí, sean placenteramente silenciosas. O sea, en palabras de Pichipón, que no tengan malas condiciones acuáticas. Sería divertido, pero agotador y puede que incomprensible. Reírse de aquel alcalde, en realidad, de todos un poco, es habitual en esta ciudad. Las pichiponadas son un subgénero de la crónica local que, como un Guadiana, siempre votan de nuevo. Vistos que los debates urbanísticos y de movilidad están alcanzando la incandescencia con la proximidad de las elecciones, Pichipón podría aconsejar que aquí no haya bifias ni bofias, porque todos somos hermafroditas. Lo cual, sus intérpretes, que los hay, sostienen que se refería a filias y fobias y a neutrales. Pero en realidad nunca se sabe. Vamos, mucho ja, pero aquel hombre fue, lo dicho, un pionero. Compró una esquina que entonces no estaba tan claro que iba a ser cotizadísima y decidió dejar el piso principal y pasar a vivir en el ático. Un pionero de algo que poco después harían Francesc Cambó y Tecla Sala. La Casa Pichipón es una de las fachadas menos fotografiadas de la Plaza de Cataluña. No tiene, a primera vista, el empaque de la Casa Pascual y Pons, en la confluencia con Paseo de Gracia. Ni tampoco la leyenda de lo que fueron el Hotel Colón y el edificio de Telefónica, desde donde intercambiaron disparos anarquistas y comunistas en mayo de 1937. Pero esa finca, la del número 9, es interesantísima para el gremio de los arquitectos porque refleja a la perfección la huella que en Puig i Cadafalch dejó su visita a Chicago. Durante los 20 primeros años del siglo XX un referente en esa materia. Acristalada, una de las salas de reuniones que comparten los inquilinos de las oficinas. Algo de Louis Henry Sullivan, padre de una parte de la arquitectura de Chicago. Está en esa finca que se hizo remozar Pichipón, por ejemplo, sus grandes ventanas cuadradas. Algo inusual entonces, y el uso del hierro como soporte para conseguir espacios diáfanos en las plantas situadas bajo el ático, que eran oficinas. Lo que Puig i Cadafalch hizo en 1920 sobre un anterior edificio de José Vilaseca fue
según se mire, una remonta mucho antes del porciolismo, y, según Sergi Carulla y Óscar Blasco, responsables de la actual reforma, algo que no debería caer en el olvido. En 1921, Barcelona y el resto del mundo acababan de dejar atrás la gran pandemia de la gripe española y, de alguna manera, ese edificio era la respuesta a las exigencias de los nuevos tiempos. Un lugar más luminoso y generoso en el espacio disponible. Que Pichipón prefiriera el aireado ático para vivir puede que también algo que ver con aquella post-pandemia. Aunque hay que menospreciar la posibilidad de que también fuera para, desde su terraza de privilegiadas vistas, decir aquello que un día se le obliga o pronunciar desde el Tibidabo, por favor, cuánta propiedad urbana. La plaza de Cataluña, desde la terraza que fue parte del hogar de Pichipón, pionero entre la clase alta que eligió el ático para vivir. Y añaden los arquitectos, ahora acabamos de dejar atrás otra pandemia y la reforma que hemos realizado sigue esa misma filosofía. Hay un par de detalles que lo resumen a la perfección. El primero es, que aunque sea un edificio de oficinas, en este caso del Grupo LOM, las ventanas se pueden abrir si así apetece. El clima de Barcelona lo permite a menudo. No hay ninguna ley que lo impida, tan solo que perdura aún una cierta cultura del apartamento. Como si todo lugar de trabajo tuviera que ser como aquel en el que Jack Lemmon entierra sus jornadas laborales en la película de Billy Wilder. El segundo detalle es que, de forma invisible, al menos desde la calle, los espacios de trabajo de la ciudad se están reformando al mismo ritmo en que las firmas internacionales eligen Barcelona como un aliciente para que sus empleados dejen la sede central dentro de sus estrategias de expansión. Sí, la ciudad tiene playas, un clima todavía amable, una gastronomía de rechupete y se supone que una vida nocturna envidiable para según qué edades. Pero con eso no basta. De la reforma de la casa Pichipón, lo que sorprende, además de la recuperación de aquellos elementos que aún recuerdan a Puigdefalç, es la creación de espacios comunes, de reunión o de desayuno, con vistas a la plaza de Cataluña o al interior de Manzana, que también tiene su qué. Una de las zonas comunes del edificio, adyacente a la máquina de los cafés. Ese es el nuevo valor añadido de las oficinas en el corazón de la ciudad, que sean adecuadas para las nuevas maneras de trabajar. No, como sucedía antes, que tenga plazas de aparcamiento. En realidad, lo que nos han pedido quienes se han instalado en las oficinas es un lugar en el que guardar los patinetes. Los tiempos cambian. Durante los 8 meses que han durado las obras se han recuperado paredes de obra vista y techos de volta catalana. Más o menos con el mismo cariño con el que cualquier particular con posibles haría obras en su piso si el edificio fuera centenario. Igual que ese imaginario propietario de piso, se ha decorado el lugar. En el caso de Casa Pichipón, con ilustraciones Mr. Andreu, un diseñador gráfico célebre por la forma que tiene de entender Barcelona. En esencia, lo que el taller Escoba ha hecho es desandar parte del camino que se recorrió en los años 80 cuando la finca fue sometida a unas profundas obras de reforma. Entonces, se ganó edificabilidad no con una remonta clásica, o sea, a partir de añadir más pisos sobre el tejado, sino ampliando la profundidad del inmueble por el interior de Manzana. Eso quitó luz a las zonas más centrales del edificio. De manera que ahora, con éxito, el objetivo perseguido era que la claridad del exterior inundara todas las salas, para no fiarlo todo a la luz cenital. La Lune, un bar fallecido en 1976 y que ocupaba los bajos de la casa Pichipón. Con algo de buena voluntad por parte de quien corresponda, la casa Pichipón puede que entre a formar parte algún día de la oferta cultural del Open House Barcelona. Porque, lo dicho, es historia de la ciudad, incluso desde antes de que Puigdefalç tomara las riendas del lugar. En los bajos de esa finca nació en 1910 el bar La Lune, un lugar de encuentro de intelectuales, artistas y gentes a las que les gustaba el buen café y la conversación. Santiago Rusiñol tenía querencia por aquel establecimiento, del que en las paredes colgaban litografías de esas que Ramón Casas había pintado para Anis del Mono y otras marcas. Se dice que también fue una suerte de Tinder gay cuando el sexo era analógico y se subraya. Por supuesto,
que tras la guerra civil las autoridades obligaron a españolizar su nombre. La Luna, con el que sobrevivió hasta junio de 1976. Sin su presencia, la casa Pichipón una seña de identidad y, por momentos, hasta cayó en el olvido que esa, una de las fachadas más visibles de la Plaza de Cataluña. La firma de Puig i Cadafalch.